¿Cómo saber qué fui en otra vida? Bueno, hay ciertos acontecimientos que son los que vivimos en la actualidad y de alguna manera nos vincula con la otra vida. Ahora, esto también está sujeto todavía a análisis, con mucho más profundidad, diría yo. Por ejemplo, el tema de los perritos, la vinculación, por ejemplo, con los animales. Es muy importante porque puede haber una lógica, puede que de alguna razón o por alguna razón en tu otra vida quedaste con algo pendiente y vienes a esta a terminar de cumplirla, o caso contrario es precisamente la inversa. En la otra vida tuviste cierta fobia, ciertos acontecimientos negativos y de pronto en esta vida vienes a suplir eso y a que se ejecute tu proceso. O sea, hablemos de uno blanco, uno negro, uno blanco. O sea, hay una situación anterior. Se van equilibrando. Y hoy vienes efectivamente a todo lo contrario. ¿Sabes qué? Hay un caso tan curioso que terapeutas, en esta oportunidad no estoy hablando con facultades psíquicas superiores, como el caso de José Luis, sino que personas que hacen hipnosis regresiva comenzaron a hacer una tabla estadística de qué narraba la gente en vidas pasadas y qué problemas tenían actualmente. Y hay uno que me quedó muy marcado, que me acuerdo. Aquellas personas que tienen problemas de alergia con los collares o con los metales de los cinturones, es muy probable, es un dato que ellos generaron, que hayan asesinado o hayan sido muertos por un arma cortopunzante. Y generan eso, así como que les molesta. Les genera así, pero hoy como que el cinturón me busca, así como que se me sube y me marca y como que me deja así como rojo, como que tengo una alergia con eso. Dicen, por datos estadísticos que ellos llegaron a determinarlo, con miles de casos, por supuesto, de que uno asesinó o fue asesinado por un arma blanca. Una cosa loquísima, como parte de algo heredado. Las fobias. Las fobias también son importantes. Oye, yo tengo una marca acá de un collar. ¿Por qué las fobias son importantes, Sí, José Luis? también son importantes porque de alguna manera reflejas una vida anterior. Ciertas situaciones. Un miedo heredado. Un miedo heredado, claramente. Entonces, obviamente, hoy eso también está para considerar y analizar aún más en profundidad, porque se da eso tiene una relación directa. Yo supero una fobia en esta vida, hago un tratamiento y supero una fobia. Sí. ¿Eso cómo se manifiesta? Está escrito en tus genes. Yo digo, chuta, pero es que a mí me hace mal el chocolate, por ejemplo. ¿Y qué voy a hacer? Pues así nací. Y se empieza a entender por qué hay muchas personas que se han curado. Claro. O sea, y fíjate que algún miedo a la oscuridad, algún miedo al agua caliente, por ejemplo. Al mar, en general. A las polillas, a las arañas. A las arañas, sí, Oye, yo le tengo fobia a las que es un pánico, que es algo que está fuera de las medidas, está sobredimensionado, pues ridículo, porque hay gente que le tiene miedo a los coleópteros, así como cosas que huelen una chinita que te va a hacer. Pero hay gente que no lo soportan. Dice que si uno comienza a entenderlo y se hace un tratamiento, finalmente se libera. Es como que se afloja ese karma que te sigue persiguiendo. Ahora, y uno se sana. Siempre se puede saber qué fui en mi otra vida. Sin necesidad Con de una regresiones a lo mejor. Sí, en una gran mayoría. Yo creo que la gran mayoría se hace con regresiones. Ahora, si tenemos también súper claro, porque también es muy importante considerar, insisto, estado emocional, estado psicológico, etcétera. Si uno logra entender más allá, probablemente de alguna manera pudiese manejar esta situación. De forma, digo, sin necesidad de ir a una regresión, por ejemplo, aunque en estos casos sí se acostumbra. Pero claro, para eso tienes que tener un nivel de equilibrio máximo para poder entender por qué te pasan estas Luis, cosas. respecto, por ejemplo, si yo me hiciera una regresión para saber qué fui yo en mi vida pasada, ¿puedo que en ese momento yo me traiga problemas del pasado a mi vida actual? Bueno, es muy importante considerar que es de vital importancia, valga la redundancia, el ir a una persona que sea verdaderamente un profesional. Claro. Yo recomiendo a Viviana Santero. Sí, no, cualquier otra cosa. Qué susto querer ir a descubrir algo. Quedarte pegado en la otra. Quedarte con problemas que tuviste en el pasado y traerlos a tu vida lógico, actual. porque puede ser una emocionalidad violenta, una reacción psicológica, Es buen punto. etcétera. O sea, es peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Por eso mismo... ¿Y sin regresiones se puede saber? Siempre y cuando... No sé si saber, pero sí entender, diría yo. Lo mejor es entender. Ahora, ¿sabes cómo es el proceso? Para que entiendan donde, si bien eso es una posibilidad que necesita algo que los terapeutas llaman integración, que es como después de lo que viviste,
vamos a conversar respecto a esto para que tú logres ensamblarlo, porque quizás que viste que tú hiciste algo horrible, que te hicieron algo que es inconmensurablemente inaceptable. Conoces como el actor, pero tú tomas palco y tú solo observas. Esto ya pasó. Comienzas a revivirlo y tienes ese grado de comunión, de unión con lo que estás viendo, pero cuando terminas es como... viste una película, te queda claro que era verdad, pero tú logras tomar la distancia y necesitas un trabajo de integración, pero generalmente es mucho más terapéutico y liberador que quedar encadenado con un nuevo trauma. Ya, yo una vez nomás me hice una regresión, ¿te acuerdas? Hace muchísimos años atrás. A ver, me calzaron ciertas cosas. Se suponía que yo era como una especie de soldado romano. Y la vez que yo fui a Roma, que fue por trabajo, por la canonización de padre de Alberto Hurtado, que fue mucho antes, yo llegué a Roma y como que no me pregunté por qué, pero yo sabía dónde quedaban las cosas. Te ubicaba ahí. Sin nunca antes haber pisado Italia. Claro. Y como que muchas, como de repente sabía dónde quedaba la Fontana de Trevi, y como que llegaba, doblaba una calle y llegaba. Claro. Sin saberlo, pero me parecía el entorno tremendamente familiar. Absolutamente. Y en esta regresión no sé si me conecté totalmente, porque yo igual iba con muchos temores, con muchos resquemores más que nada, a lo que podía descubrir de mi vida pasada. Y me llegó la película de que yo era un soldado romano. Es más, me fijaba cómo iba caminando con mucho calor, con la sandalia, y que entraba como una especie de taberna en donde me asesinaban. Y lo que puede sonar chistoso, pero lo que más me llamaba la atención es que yo sentía que me estaban ahorcando por atrás. Y yo estaba como con un vaso de como un tacho gigante de metálico, y no lo soltaba. Y me moría con el tacho en la mano. Hasta el día de hoy. Me cuadra contigo hoy día. O sea, eso es... Pero es que por eso, pero te juro que eso es lo que más me quedó yo decía, me están asesinando. Y ahí no me defendía tampoco. Qué bueno que tú comentaste. Hay personas que han viajado a países que les tinca, entre otros. Claro. Y van y dicen, es que este es mi país. No me pregunté por qué. Pero yo vivo también en Chile, pero en realidad compadre, yo soy de México. Este es mi patria, o sea, y que son cosas inexplicables. Nunca he entendido, nunca he rayado con la historia. Porque es muy inexplicable esa sensación de que tú viviste ahí, cuando tú sabés que nunca llegó a ese lugar, que lo has visto en un par de películas, pero es porque uno tuvo una vida anterior, una cotidianidad ahí, José Luis. Efectivamente, claro, hay relación inmediata. Entonces, obviamente, como dice Juan Andrés, uno va a un lugar, se siente parte, se siente de ahí. Ahora, no sé si exactamente el lugar específico como país, pero sí en términos de infraestructura, sí en términos de suelo, de olor, de aire, de árboles, sí. Es muy importante. Entonces es como una transportación a donde yo estuve anteriormente. Claro. Por eso, insisto, las regresiones son muy buenas, pero obviamente que hay que tener mucho cuidado con donde uno va, hoy por hoy, que cualquiera podría hacer o decir, hacer esto, y hay que tener cuidado porque vamos a tocar... Porque te instalan ideas que a todos los convierten en Exacto. Claro. Y nada que ver, ¿no? Estaba hablando con la Cami Estuardo. La Cami Estuardo, una gran amiga de este programa, trabajaba en mamá, de la Colomba, está feliz y nos está viendo. Y la Cami, claro, Cabalín, nos acordamos con la Cami recién, ella se hizo una regresión. Entonces le digo, ella fue con Viviana, pues, ¿no? Sí. Exacto. Con Viviana me dice, Salfa me la recomendó, fue heavy. Sí. Que había vivido en un orfanato. Ahí estamos viendo imágenes de cuando la Cami Estuardo se hizo esta regresión. Dice, yo había vivido en un orfanato, que después me habían sacado muy a la mala, habían abusado de mí. Después me habían ahogado con una almohada. Me dice, fue heavy. Me calzó tantas cosas. Es como que uno acepta y deja de buscar tantas explicaciones. Aceptas y sueltas. Es liberador. Ella me dice, uno parte haciendo una pregunta. La mía era, ¿por qué me cuesta tanto sentirme querida? Y después apareció todo esto. Entonces la regresión en serio responde a tu pregunta inicial. A ella le costaba mucho sentirse querida y tenía que ver no con la vida de hoy, sino con esta regresión, con esta vida pasada. Importante eso que dijo Juan Andrés, la aceptación, eso es muy importante. Eso es lo que pasa. Sí. En realidad lo que dice la Camila lo describe perfectamente. Uno suelta y hay algo que se repara en tu interior. Ahora, hay gente que nos está escribiendo que tiene alguna intuición o que tenía una relación directa con un terapeuta especialista en regresiones y que ha logrado entender o percibir al menos que ha sido en otras vidas. Por ejemplo, este Twitter que nos acaba de llegar, que dice así: Pame Garrido, a mí una vez me dijeron que yo
Yabu no tenía vidas pasadas, que era limpia. ¿Es posible eso? ¡Qué buena pregunta! Y teníamos la siguiente inquietud, la siguiente pregunta en Twitter. ¿Puede que alguien no haya tenido vidas pasadas, que sea una alma limpia, un alma nueva? Un alma Nuevita. virgen. Exacto. José Luis, ¿es posible eso? Mira, yo creo que no. ¿No? No. Yo Estoy de creo que acuerdo. todos, sí, yo creo que todos tenemos una vida pasada. Hablábamos hace rato con ella que justamente si tenemos hoy un pasado, si hoy tenemos un pasado, tenemos una vida pasada también. Entonces, por lo tanto, que la persona que lo haya hecho no haya podido llegar al punto es una cosa. Pero yo entiendo que está equivocado. Ah, ¿Y perdón. eso cuando te dicen eres un alma nueva Claro. o un alma vieja? ¿A Lo qué que se pasa refiere? es que eso es como decir que este fósforo salió sin un árbol de por medio. O sea, tú no puedes tener una vida, porque hay que entender que cada vida que uno tiene es consecuencia de la algo anterior. anterior. Tiene que haber un origen previo. ¿Y un fin? O sea, yo puedo Sí, estar hay un viviendo fin mi para última algunos, vida. pero eso está reservado por un grupo muy particular Pero de para personas nosotros. autorrealizadas, Pero digamos. lo que fui en mi vida anterior siempre se relaciona con un ser vivo, con un ser humano, o uno puede haber sido un objeto, un Animal. un material, ¿Qué soy? Gusano. no sé, un animal. A ver, yo creo que podría haber sido, en realidad sí, podría haber sido un animal, es muy probable. Es verdad. En lo que sí no comparto mejor con objeto, no así con una posesión sobre un objeto, que es otra cosa. Pero yo sí comparto y te digo que es muy probable que haya habido una vida animal en tu otra vida, en nuestra otra tiene vida. que ser un pero ser siempre, vivo. claro, sí, de todas maneras. Pero siempre hay el humano también, ¿no? Aquella vida pasada de haber sido humano. Pero perdón, eso explicaría la conexión que tiene la maca, que veíamos en la nota, con los animales. Y esa gente que siente una... Hay una comunicación, una forma de relacionarse con los Hay animales gente que se siente mejor con que los es mucho gatos más que con las profunda. personas. Claro. Claro, que es mucho Y más profunda viceversa. que otras personas. ¿Esas Claro. personas porque fueron animales previamente? No exactamente. ¿O no necesariamente? No es O necesariamente. estaban ligados con los De animales. todas maneras, por eso hablamos otra de dos manera. conceptos. El concepto de haber tenido una negación hacia los animales en su vida pasada y que hoy viene justamente a cumplir A compensar. lo contrario, a José compensar Luis, justamente. Y ¿no? uno siempre está ligado, por ejemplo, en este caso, no sé, por ejemplo, con mi mamá, con mis hermanas, con mis hijos. ¿Venimos siempre más o menos el mismo núcleo familiar? Ahí hablábamos la vez pasada y tocamos un tema y Andrés se tiene que acordar cuando decíamos que a veces se nos da que no nos sentimos cómodos con quienes estamos ¿Ya? y yo me siento cómodo con él y no cómodo con el resto, porque hay un vínculo. Entonces, con respecto a la pregunta, existen dos posibilidades, que ya vengamos sí, a participar en esta familia porque hemos tenido relación en vida pasada, por ejemplo, o en su defecto, como hablábamos, que no me siento bien, me retiro y me siento bien con una persona que ni siquiera conozco y que incluso me acuerdo del lugar. Y José Luis, respecto, porque lo que yo siempre he escuchado que uno va evolucionando. Sí, claro. Entonces, en mi vida actual, ¿yo siempre soy mejor de lo que fui en mi vida anterior? De ¿O eso no se- necesariamente? de eso se trata. Y los asesinos. Claro, de eso se trata, de ir mejorando en cada digamos, nueva avenida. Entonces hay Tenemos almas que negras ir que son- limpiándonos. Claro. Hay almas negras que son súper negras en el pasado. Imagínate. Claro. Violadores, Mira, asesinos. claro. Asesinos en serie. Claro. Anteriormente Sí, claro. tenía que haber sido así, lo Una peor de lo rata. peor. Nos llegó un mensaje a través de Twitter, José Luis, quiero compartirlo contigo con nuestros televidentes. Marisela Peña nos dice, yo siempre he tenido déjà vu. Tiene que ver con vidas pasadas. Igual cuando nació mi último hijo, ella constantemente siente que ve cosas o que vive situaciones que ya ha vivido anteriormente. ¿Déjà vu tienen relación, José Luis, con nuestras vidas pasadas? No, para nada, no. Lo que pasa es que hay que interpretar, y eso un psicólogo lo puede hacer, dar una respuesta con respecto a esto, pero es que yo vivo, el momento lo vivo en fracciones de segundo. Eso es el déjà vu, que se repita este escenario en fracciones de segundo y yo interprete como que lo he vivido antes.